el video tutorial como se los prometí, pero bueno, el día de hoy muy temprano les estoy compartiendo el link del video. Particularmente ustedes, bueno, con ustedes me toca ver la materia de primaria, preescolar y secundaria. Por lo que vi en el temario, pues afortunadamente su materia tiene pocos temas que ver en este cuatrimestre y bueno, prácticamente no me apura tanto también por la facilidad que existe en aprendernos pues esta materia, ¿no? Lo que hay que ver es información muy amigable al respecto, ¿sale? Entonces empezamos con el video tutorial Psicología Educativa 2021 de Sabatinos y damos comienzo. El temario de este video o los temas que vamos a tocar en este video pues corresponden al tema del currículum oficial al currículum real, ¿sale? Principalmente los siguientes tres temas que son los niveles del currículum, los procesos que se tienen que llevar para la elaboración de un currículum y los agentes e implicaciones dentro del currículum. Y antes precisamente de empezar a ver como toda esta parte, pues me gustaría que definiéramos qué es un currículum educativo, ¿sale? Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, este organismo es el encargado de aplicar pruebas constantes, es el que se hizo a partir de las reformas educativas anteriores y son los encargados de evaluar a los maestros, evaluar los diferentes grados escolares para cerciorarnos que estemos cumpliendo con las competencias y con los aprendizajes que México tiene dentro del currículum, ¿sale? Entonces, prácticamente el Instituto Nacional de Evaluación en la Educación en México define al currículum como un componente clave en el sistema educativo. En él se plantean las interacciones educativas, es decir, las aspiraciones sociales sobre la formación de los estudiantes. Asimismo, se establecen los contenidos por enseñar y se proponen los métodos adecuados para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Dicho esto en otras palabras, pues quiere decir que el currículum particularmente es una guía, ¿sí? Que institucionalmente hablando, la SEP o los organismos de cada uno de los países que están destinados a regular la educación en cada país, pues construye o elabora un currículum para basar la educación y mantener un estado de calidad dentro de su país, y en ese currículum pues viene implícito que va a venir toda la organización de los contenidos que se tienen que ver de manera mínima, tomando en cuenta a los organismos internacionales, en este caso pues la ONU, la UNICEF, ¿sí? Que marcan ciertos estándares de calidad en la educación y que marcan las competencias por las cuales se tienen que estar trabajando. Es por eso que los organismos que están inscritos en la ONU y demás, pues trabajamos bajo los mismos conceptos o bajo los mismos lineamientos, aunque cada uno de los países en el currículum los acomoden de manera distinta acorde al contexto que vive cada una de las naciones que están inscritas a la ONU, y en ese caso a la dependencia de la ONU, que es la UNICEF, la que regula como toda esta parte de la educación. Entonces, prácticamente el currículum es aquel componente en el ámbito educativo que plantea, ¿sí? O que dentro de sus elementos que tiene, pues está toda la organización temática, ¿sí? De campos de formación, competencias para la vida
que se tienen que impartir en cada uno de los centros educativos que utilizan el currículum. En el caso de México no es una opción. Forzosamente escuelas públicas y privadas de la educación básica y ahora media superior, pues tienen que recurrir al currículum que la SEP tiene para los diferentes grados escolares, y de ahí se tiene que basar cada uno de los maestros y de las instituciones para poder aplicar clases en los centros educativos. Pero vamos a ver principalmente pues cómo se ha ido modificando esto, ¿no? Porque anteriormente pues el currículum era pequeño. Pequeño en el sentido no porque no se tuvieran cosas que ver, sino que correspondía únicamente a la educación básica. Hasta hace algunos años atrás, el preescolar, por ejemplo, no era obligatorio, ¿sí? O los 3 años de preescolar no eran obligatorios, simplemente primaria y secundaria, y también dejábamos fuera la educación media superior y superior. Pero con las reformas que se han ido realizando a partir de hace, me parece que 2 sexenios, a partir de Felipe Calderón, y después le da continuidad Enrique Peña Nieto a la reforma educativa, se empiezan a plantear pues que se tiene que ampliar digamos los niveles que se consideran como escuela básica, y pues de cierta manera el actual presidente le da un poco de vista también a este punto, y en la actualidad pues ya es obligatorio desde el primero de preescolar, ¿sí? Pasando por primaria, secundaria, y actualmente con ciertas ¿cómo se llama? Fracciones o términos que no corresponden a los mismos que los anteriores que ya mencioné, pero la media superior comienza a ser parte de la educación básica, la cual tiene que otorgar el Estado de manera libre, laica y gratuita. ¿Sale? Particularmente en México ya es un delito no mandar a los niños al colegio, es un delito no como papás decidir si van o no van al colegio, y en el caso que decidas no ir al colegio, pues de hecho tienes que meter todo un trámite a la Secretaría de Educación para poder hacer lo denominado homeschooling, que es escuela en casa, pero no quiere decir que porque no vaya a la escuela el niño no tiene que adquirir los conocimientos que en las escuelas imparten. Entonces, en teoría, como papá, si decides que tu hijo no vaya al colegio, pues tienes que hacerte responsable tú de enseñarle lo que en el colegio pues va a adquirir como aprendizajes. Y eso lo garantiza el artículo 3 de la Constitución mexicana. Está ahí implícito, tal cual como viene en la diapositiva que les acabo de mostrar. Ahora sí vamos a entrar en materia. Ya vimos que el currículum pues es esa herramienta que se tiene, que precisamente responde a, ¿cómo se llama? Pues a los elementos básicos que los organismos políticos o gubernamentales ponen como parte de la organización política educativa, ¿sí? Pero hay ciertos niveles de concreción curricular, es decir, que la planificación curricular se lleva a cabo a través de 3 niveles de concreción principales. Y el primer nivel de concreción corresponde a la parte de la administración, es el diseño curricular base, es el que entrega el gobierno a todos los centros educativos. El segundo nivel corresponde al plano del centro. Entonces el currículum prácticamente, o los niveles para que se lleve a cabo el currículum, pues primero el gobierno o los institutos gubernamentales lo generan. Después
el centro educativo lo adquiere, ¿sí? Y lo modifica hacia los... Bueno, no lo modifica, pero se basa en ese para enriquecerlo o no. Y posteriormente, el tercer nivel corresponde a la programación de cada departamento, es decir, a la elaboración del propio docente con un programa didáctico. Es decir, vamos a ver, el gobierno organiza el currículum base. Ese currículum base lo distribuye a todos los centros educativos, privados o públicos, ¿sí? El colegio lo analiza, el colegio lo puede enriquecer, ¿sí? Lo que no puede ser es prescindir de él, sino que basado en él lo enriquece o lo deja tal cual y posteriormente entrega a sus maestros para que sus maestros, partiendo de lo que el currículum que entregó el gobierno dice, pues haga toda una secuencia didáctica para llegar a los aprendizajes esperados que están dentro del currículum. Son los 3 niveles de concreción curricular. Primero es el administrativo, que es el gubernamental, es el currículum base. Segundo, corresponde al nivel del centro de trabajo, que es el proyecto curricular del centro. Es decir, a lo mejor ahí decide los tiempos, ejemplo, a lo mejor esto se va a ver en primer bloque, en el segundo y en el tercero. Y ya que una vez que el centro organizó el currículum, a lo que el centro detecte como necesidad principal, pues el tercer nivel sería entregarle al maestro y el maestro a partir de ese hacer una programación didáctica. 3 niveles de concreción curricular, está fácil. Gobierno, centro de trabajo, docentes. Son los implicados dentro de los niveles de concreción curricular. Y dentro de esto, pues existe un proceso para la formación del currículum, es decir, pues ya sabemos cuáles son los niveles de concreción o quiénes son los actores principales ¿cómo se llama? En la utilización de este currículum, pero existe un proceso de formación del currículum y ese es el siguiente, también son sencillos, son 3 pasos. 1 es el análisis del contexto y la práctica docente. Es decir, que para formar un currículum necesitamos tener un contexto, ¿sí? Tiene que estar basado el contexto. Anteriormente les mencionaba que hay un organismo internacional, que es la ONU, que nos marca ciertas competencias básicas o importantes para la vida, las cuales que cada uno de los países tienen que incluir dentro de los currículums, ¿sí? Y esas competencias, cuando las incluye en el currículum, pues tiene que analizar el contexto pues, de su país para poder incluirlas dentro de él. Y obviamente pues también tiene que tener que ver la práctica docente, porque al mismo tiempo que estamos analizando todo esto, pues nos damos cuenta que los docentes pues tienen que tener las capacidades y las competencias necesarias para poder aplicar el currículum. Como paso número 2 es la identificación de competencias y construcción del perfil de egreso. O sea, tomando en cuenta esas competencias, el currículum también tiene que generar, ¿sí?, una claridad en cuanto al perfil de egreso. De hecho, en el currículum que manda la SEP en el plan de estudios, vienen los perfiles de egreso por cada ciclo escolar. Es decir, que aparece una leyenda que dice: el alumno al finalizar primero de primaria deberá ser un alumno que tenga las capacidades de leer o identificar las sílabas, los fonemas, ¿sí? De cada una de las materias hay un perfil y hay un perfil general, el cual describe al alumno que en teoría debería de tener ciertas características cuando finaliza cada uno de los niveles educativos. Y por último está el diseño y el desarrollo de la estructura curricular. Es decir, pues que se tiene que, a partir ya de todo esto, ya analizaste el contexto, ya analizaste la práctica docente, ya identificaste competencias, ya construiste un perfil de egreso, pues viene ahora el diseño y el desarrollo de la estructura curricular. Es decir, cómo va a ir organizado.
Esto es lo que el gobierno hace cuando contextualiza las competencias que dan a nivel internacional, pues las tiene que armar. En particular en México, si vemos los planes y los programas de estudios que manda la SEP, pues estos se dividen por campos formativos, se dividen por aprendizajes clave, se dividen por campos de acción, se divide obviamente por grado escolar, ¿sale? Por competencias, ¿sí? Ya le dan una estructura. A lo que le llamo estructura literalmente es que van haciendo tablas donde van acomodando, bueno, estos son los aprendizajes, corresponden a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Eso es el diseño del desarrollo de la estructura curricular. Esas tablas o ese diseño son los que los centros educativos adquieren y que posteriormente de los cuales el docente se tiene que basar para realizar su secuencia didáctica. Y por último tenemos pues, los agentes e implicaciones del currículum, particularmente los que intervienen dentro del currículum pues son tres agentes principales. Uno, pues como ya lo mencionábamos en los niveles de concreción curricular, están las autoridades educativas, que son las dependencias federales y estatales. En el caso de Guanajuato, pues tenemos la dependencia federal, es la SEP, y la dependencia estatal sería la SEG. Como segundo, pues están los alumnos, ¿sí? Los alumnos son quienes reciben la educación basados en el plan de estudios que al final de cuentas sale del currículum. Y como tercer punto, pues están los centros educativos y los docentes, quienes arman todo un programa a partir del currículum para poder impartirlo en sus alumnos en las diferentes aulas y contextos educativos. Esto sería todo por mi parte. Les recuerdo que ya tienen toda la información en los grupos de WhatsApp, PDFs y demás. A continuación les voy a subir esto a YouTube y ustedes tendrán que generar su organización de la información. Ya les subí la guía de cómo realizar el organizador de la información y cualquier duda pues por WhatsApp me pueden contactar para resolverla. Les agradezco y me despido.